Muy buenas a todos los amigos de Cisco. En el día de hoy les vengo a hablar acerca de un tema de capítulo 9, módulo 2, que son las listas de control de acceso o las ACL. Voy a comenzar por darles un pequeño concepto acerca de lo que es una ACL en concreto. También voy a hablar acerca de los beneficios que esto trae, de por qué es necesario en ocasiones usarlo como método de seguridad y los comandos que utilizaríamos en ipv 4 y en ipv 6. Entonces vamos a comenzar por dar un pequeño concepto acerca de las listas de control de acceso. Vamos a comenzar por esta pequeña definición que nos da el módulo 2, capítulo 9 de Cisco, y dice así: una ACL es una serie de comandos del iOS que controlan si un router reenvía o descarta paquetes según la información que se encuentra en el encabezado del paquete. Las ACLs son una de las características del software iOS de Cisco más utilizadas. Entonces, aquí nos está diciendo básicamente que controla el flujo de tramas y de paquetes a través de un router. Es una forma de seguridad, obviamente, y lo que hace es filtrar archivos que, digamos, para nosotros sean indeseados o que no querramos que un computador que esté conectado a nuestra red, es un ejemplo, acceda. Aquí nos aparece más o menos un pequeño diagrama de lo que es una ACL. Nos aparece la topología inicial con 3 dispositivos finales, 3 switches y 3 routers. Vemos como en cada, por ejemplo en este caso, en el denegar video al S1 y denegar acceso del S1 al S2, esa lista de control de acceso está configurado en el router 1, siendo así que si yo envío un video del PC1 al PC2, el video no va a llegar porque está exactamente ese filtro que no permite que pase ese video al S1, perdón, del S2 al S1, y básicamente dice que negar el acceso del S1 al S2. En este otro lado tenemos en el router 3 que nos dice de negar acceso a HR, a una subred HR que tiene este router, como la que podemos ver aquí. Y arriba tenemos que dice permitir correo electrónico durante entrante y denegar telnet entrante. Entonces, a través de la internet, de la pequeña nubecita que vemos aquí, recibiremos un correo el cual va a entrar gracias a que la lista de control de acceso tiene configurado como algo permit, y denegar el telnet entrante. Es así más o menos como funciona, y estos son pequeños criterios que vamos a utilizar para el filtrado de información. Aquí vamos a hablar del filtrado de paquetes. En este pequeño diagrama vemos las dos capas en donde se aplica el filtrado de paquetes, que es en la capa de transporte y red, que básicamente se encarga de la conectividad y transferencia de archivos, ya sea entre equipos conectados directamente o indirectamente. Hablamos que para que una ACL tiene como criterio lo que es el encabezado de la capa de transporte o capa de red, y también de la capa 4, que es la de transporte, extrae lo que es el puerto de origen, TCP, o puerto de destino, TCP/UDP. De esta forma podrá seleccionar qué archivos pasarán de un equipo a otro, de un host a otro, y cuáles no lo harán. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo del filtrado de paquetes, comenzando por el encabezado de la trama que les dije, de donde salen los datos, el segmento de datos y el paquete una vez ya encabezado.
Luego de esto ya tenemos los criterios que se configuran al momento de configurar la ACL. En este caso son desde qué red necesita servicios del puerto 80 y permitir o denegar según sea el paquete que va a entrar. En este caso, por la red A y por la red B accede en los dos casos con el criterio desde qué red. Ya tenemos la red A. Y el primer filtro que podemos ver aquí es que si necesita servicios del puerto 80. Y podemos ver como en un caso es sí o en un caso no, y en el caso de sí es permitir y en el de no denegar. Es un pequeño ejemplo de cómo funciona. Es como un pequeño laberinto que tienen que cruzar los paquetes para llegar a su destino según sea su criterio, según sea el encabezado de la trama que tenga y los datos. Aquí les voy a hablar acerca del ACL de entrada y de salida, que serían como los dos tipos de ACL o las dos formas que se pueden aplicar, en las que se pueden aplicar el ACL. Una ACL de entrada filtran los paquetes que ingresan a una interfaz específica y lo hacen antes de que se enruten a la interfaz de salida. Es decir, que el paquete el protocolo ACL está configurado para no dejar entrar al router los paquetes, sino inmediatamente descartarlos si no cumplen el requisito y el criterio con el cual lo hayamos configurado. Las ACLs de salida filtran los paquetes después de que se enrutan, independientemente de la interfaz de entrada. Entonces aquí, una vez el paquete haya entrado, se filtrará en la salida. Entonces el proceso de enrutamiento va a ser más largo, pero igualmente se pueden poner criterios diferentes para que el filtrado sea aún mayor. En un caso en la entrada y otro caso en la salida, o sea, haciendo así más difícil que un paquete que no cumpla el requerimiento pase de una red a otra. Ahora, para finalizar, les voy a hablar acerca de los comandos para usar este protocolo, y primero les voy a leer una pequeña comparación acerca de una ACL estándar y una ACL extendida. Las ACL estándar se pueden utilizar para permitir o denegar el tráfico de direcciones IPv4 de origen únicamente. El destino del paquete y los puertos involucrados no se evalúan. Aquí decimos que solo sirve para IPv4. Eso sería una característica, y que el destino del paquete y los puertos involucrados no se evalúan. Aquí podemos ver lo que es el comando para usar. Usamos el comando access list en modo global, en modo de configuración global. Access list 10 área 10 permit, también podemos usar Denny, permit o Denny, en este caso es permit 192.168.30.0. Y aquí una cosa muy importante, que tenemos que usar máscara wildcard, que sería la máscara de subred invertida. En este caso es una máscara de subred /24, y el wildcard sería 0.0.0.255, que sería el contrario a 255, 255, 255.0. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que esta dirección y esta máscara de subred van a ser admitidas a ese router. En el caso de que quisiéramos que fuera al contrario, pondríamos access list 10 Denny y esta misma dirección, o otra que no queramos que pase de una red a otra. Vamos a ver lo que es ahora una ACL extendida. Las ACLs extendidas filtran paquetes de IPv4 según varios atributos: tipo de protocolo, dirección IPv4 de origen, IPv4 de destino, puertos TCP o UDP de origen y puertos TCP o UDP de destino. Y por último, la información optativa de tipo de protocolo para un control más preciso. Como podemos ver en una ACL extendida, el criterio para filtrar paquetes es muy amplio, teniendo así una forma de seguridad más alta, ¿sí? Aquí en el ejemplo 2 podemos ver lo que es una ACL extendida y el comando que usaríamos. Empezaría igual en modo de configuración global: access list, access-list, en este caso 103 el área, permit, TCP,
aquí estamos diciendo que el protocolo TCP específicamente 192.168.30.0 máscara Wildcard y ENIAC 80. Esto significa que todas las direcciones, todas las direcciones que tengan este criterio se vayan a permitir y a través del protocolo TCP, que es lo que decimos acá abajo, por puertos TCP o UDP de origen. En este caso se tienen más atributos que en una ACL estándar. Bueno, aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo ya más didáctico de cómo aplicaríamos las ACLs a una topología real, pero en este caso pues es una simulación de Packet Tracer. En esta simulación nos ofrecen una tabla de enrutamiento con todos los datos, dirección IP, interfaz y dispositivos, y la máscara Stopbread obviamente. Y tenemos como objetivo, primero, planificar una implementación de ACL, y segundo, configurar, aplicar y verificar una ACL estándar. En este caso vamos a trabajar con las estándar, que son para IP versión 4. ¿Qué nos dice? Nos dice que hay ciertas normas ya que están implementadas, políticas de red en este caso, que son que digamos para el router 2 están las siguientes normas, que son la red 192.168.11.0/24 no tiene permiso para acceder al servidor web, que en este caso tiene esta dirección IP 192.168.20.0/24. Entonces nos dice que para restringir este paso de información entre la red, esta red 168.10.0 al servidor web que está acá, la lista de control de acceso se deberá implementar en el router 2 para no ¿cómo decirlo?, influir en los demás accesos. También nos dice que para este mismo caso pues sería tenemos que ponerlo en la salida al servidor web para no interferir con las demás salidas, y también tenemos que crear una segunda regla que permita el acceso al resto de la red. Tenemos primero esa política de red. Como segunda política de red tenemos en el router 3 estas siguientes políticas. La red 192.168.10.0/24 no tiene permiso para comunicarse con la red 168.30.0/24. Estas dos redes, esta, la del PC1, con esta, la del PC3. Vamos a continuar con el primer paso, que es la restricción de la red 11.0 al servidor web, del acceso de esta red al servidor web. Entonces habíamos dicho que la mejor forma es crear la lista de acceso en el router 2. Entonces vamos a accesar, vamos a CLI, vamos a entrar al modo de configuración global y vamos a poner el comando access list access-list 1, área 1, y vamos a poner deny, denegar, y la dirección de la red que vamos a denegar, en este caso 192.168.11.0, y la máscara Wildcard, que sería 0.0.0.255, y presionamos enter. Dice aquí: de forma predeterminada, una lista de acceso niega todo el tráfico que no cumple con una regla. Para permitir el resto del tráfico, realice la siguiente instrucción. Como nos decía en la parte de arriba, tenemos que crear una segunda regla para que el resto del tráfico sí pueda llegar al servidor. Entonces vamos a, ya denegamos esa, ahora vamos a poner access list área 1 y permitir todo. O sea, permit
N. Y de esta forma vamos a permitir el acceso a los demás dispositivos al servidor web, a excepción de la red que pusimos en esta parte de arriba. Vamos, pues para que funcione realmente, vamos a asignar esta lista de control de acceso a una operación del router. En este caso la vamos a poner en el tráfico saliente de la interfaz gigabit 0/0 en el router 2. Entonces para esto primero ingresamos a la interfaz y como segundo paso vamos a poner este comando que es ipaccess -group -1 y out, salida, ok, salida, in entrada y out, salida. En este caso lo vamos a poner en la salida. Tenemos que repetir esto en el paso 2 para restringir el acceso del PC1 al PC3 o de la red 10.0 a la red 10.30. Esto ya lo hice pues para no repetir el mismo proceso, pero es básicamente lo mismo con el mismo comando y asignando la ACL a un proceso, a una operación del router, a la salida del router en este caso también. Por último vamos a verificar con los comandos show para ver que todo esté bien configurado. Bueno, en este paso pues ya tenemos solo que verificar haciendo ping y de la 10, o sea del PC1 de la 10.10 a la 10.11 tiene que ser correcto. En este caso no había ninguna política de red. Igual de la 10.10 al servidor web tampoco había una política de red, pero sí hay una política de red del PC2 al switch, que fue la que establecimos en la salida del router 2. Igualmente en la 10 al 3010, que es la que establecimos en el router 3, y en las otras dos, que son de la 11 del PC2 al PC3, acerca de las ACLs. De verdad, muchas gracias por toda la atención y nos vemos en otra ocasión.